¿qué tal? Ya sean bienvenidos aquí a su programa Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es jueves 28 de noviembre del 2013 y bueno, ya estamos en nuestro programa número 13. Nos escuchan en vivo desde www.radiopalafox.com. Sean bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a nuestros operadores, Enrique y Héctor. Muchas gracias por estarnos ayudando, y a todos nuestros radioescuchas les recordamos el contacto 234-3773, el correo es palabravivarradio@hotmail.com, y en Facebook, ¿verdad?, nos encuentran como Palabra Viva Radio, y pues ahí les agradecemos como siempre sus saludos, todo lo que ustedes necesiten, sus preguntas, con mucho gusto les vamos a contestar. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestro programa. Y primero quiero presentar a Martín, que está aquí en cabina con nosotros. Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos radioescuchas. Ya estamos nuevamente en su programa Palabra Viva. Así es, y bueno, Emma, que está en las cámaras, ¿verdad?, ayudándonos como siempre. Gracias, Emma. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa como siempre con una oración. Así que Martín, nuestra oración, por favor. Vamos a comenzar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te damos gracias por el don de la vida que nos concedes. Gracias porque al darnos esta bendición, también nos das la gracia de poder ser felices cada día. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia y tu bondad, y porque hoy nos permites reflexionar tu palabra desde esta cabina de Radio Palafox a través de estos medios de comunicación. Gracias por el amor que tú nos tienes, por tu infinita bondad, porque día a día nos vas mostrando lo que tú quieres de cada uno de nosotros, puesto que tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y tu palabra es la verdad. Por eso te agradecemos por el don de la salvación, que por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, nos das a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador, Señor y Mesías. Gracias porque en Él encontramos nosotros la verdadera vida, y porque al darnos el don del Espíritu Santo, nos da también esa vida divina para que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Muchas gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y voy a leer el Salmo 134 para que vayamos también culminando nuestra oración. Salmo 134. Bendigan al Señor todos los servidores del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el templo y bendigan al Señor. El Señor que hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Sión. Pues, amados hermanos y hermanas, que este salmo nos ayude a seguir en esta actitud de oración y de escucha de la palabra de Dios, para que en este día, en lo más profundo de nuestro ser, la palabra escuchada nos dinamice para ponerla también en práctica. A ti, Madre María, te consagramos este programa también y te suplicamos que sigas intercediendo por todos aquellos hermanos y hermanas, discípulos misioneros que testimonian la presencia amorosa de tu Hijo Jesús. Bendícenos a todos, Madre, y guárdanos donde tus manos se juntan para hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues gracias, Martín. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. En el Twitter también nos pueden encontrar como @palabravivaradi, y bueno, nuestro correo palabravivarradio@hotmail.com. Bueno, todas sus dudas y sus comentarios y saludos, con mucho gusto, ¿verdad? Siempre vamos a estar contestando. También les recuerdo que en la página de Radio Palafox, que es Radio Palafox en Facebook, y también está el chat disponible en la página www.radiopalafox.com para los que quieran entrar. Ahí con mucho gusto también les podemos contestar todo. Y bueno, pues ya estamos aquí con nuestro tema. Pues nuestro tema que ya estamos a lo largo del Querigma, hemos dado todas las proclamaciones y hoy nos toca Jesús Mesías, Martín. Sí, así es. Como tratando de cerrar, ¿verdad?, estos
tres títulos grandes de Jesús: Jesús como Salvador, Jesús como Señor y ahora Jesús como Mesías. La palabra Mesías, ¿verdad?, es también la equivalente de Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, que significa ungido. Y Jesús es el ungido. Y ahora vamos a averiguar con qué está ungido Jesús. Y eso me parece que a cada uno de nosotros nos va a llevar también a descubrir que al haber sido salvados por Jesús y al hacerlo Señor nuestro, también nosotros recibimos de su misma unción. Él nos participa el don del Espíritu Santo, de quien Él mismo está ungido. Recuerdo nada más aquel texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, un texto bíblico que ya hemos reflexionado en otro momento, pero que ahora quisiera volverlo a retomar, porque es precisamente el momento en el que Jesús comienza su ministerio, después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, ¿verdad? Y posteriormente de las pruebas de las tentaciones en el desierto, Jesús volverá a Nazaret con la fuerza del Espíritu Santo. Y entrando a la sinagoga, entonces él, ¿verdad?, tomará aquel texto del libro del profeta Isaías que le entrega el ministro, y entonces Jesús leerá lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús comienza entonces el ministerio con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso él mismo dice de sí: yo estoy ungido, soy el ungido. ¿Y con qué está ungido Jesús? Con el Espíritu del Señor. Uno de los grandes signos del Mesías tan esperado por el pueblo judío era precisamente que aquel Mesías tendría que estar lleno del Espíritu Santo. En él tenía que manifestarse de una manera visible, de una manera certera, la presencia del Espíritu de Yahvé. Recordemos que en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo, al Espíritu de Yahvé más bien, no se le conocía todavía como una persona. Esa revelación la hará Jesús, pero ya el Espíritu de Yahvé era considerado como esa fuerza misteriosa que venía de Dios. Ese soplo, ese viento, o simbolizado a través del agua, del fuego, ¿verdad? Y el Espíritu Santo actuaba de esa manera poderosa, fuerte, e incluso por eso se ungía a los sacerdotes, a los reyes del pueblo de Dios, con ese aceite, ¿verdad?, significando que el Espíritu de Dios venía a posarse sobre cada uno de ellos. Por supuesto que a los profetas, el signo inminente de la presencia del Espíritu de Dios en ellos era los signos de la profecía. La profecía en sí misma, con todo poder, ¿verdad?, como ellos mismos lo dirán, oráculo del Señor, con toda la autoridad, pero también los signos que se manifestaban. Por eso, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos del 1 en adelante, nos dice la Sagrada Escritura. Libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni atendiendo a rumores. Juzgará con justicia a los indefensos, a los pobres del país con rectitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues aquí el profeta Isaías nos describe, vamos a decir, nos perfila al Mesías. El Mesías es aquel que entonces debe estar totalmente lleno del Espíritu de Yahvé, lleno del Espíritu de Dios. Será movido por ese Espíritu. Y bueno, este texto, ¿verdad?, también
nos da la pauta o le dio la pauta a Santo Tomás de Aquino para poder hablar también de los dones teológicos del Espíritu Santo. Esos 7 dones que el Espíritu Santo otorga con su venida a cada uno de aquellos que han sido bautizados. De aquellos que hemos sido bautizados, recibimos también estos mismos dones. Pero aquí, en primer momento, se refieren al Mesías esperado. El Mesías entonces tenía que ser alguien que estuviera totalmente lleno del Espíritu Santo, ungido con el Espíritu Santo para poder actuar en la justicia, para poder actuar con la fortaleza, para poder actuar con la piedad, en fin, con cada uno de los dones que el Espíritu mismo le concedía. Por eso es que Jesús también, ¿verdad?, para que se cumpliera la Escritura, decide ir al encuentro de Juan el Bautista. Y de una manera muy curiosa, San Juan, en el capítulo 1 de su escrito del Evangelio, pone en labios de Juan el Bautista precisamente una serie de palabras que en un primer momento pueden parecer un poquito desconcertantes. El testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús, el testimonio de Juan el Bautista sobre él mismo, ¿verdad?, cuando le interrogan los judíos en Jerusalén. Finalmente Juan el Bautista va a decir: yo no soy el Mesías. Y ellos le van a seguir preguntando: bueno, entonces tú eres Elías. Y él dirá: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta que esperamos? Y él contestó: no. Y de nuevo insistieron: entonces, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces dice ahí San Juan capítulo 1 versículo 23 que Juan el Bautista, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, rectifiquen el camino del Señor. Este primer momento en el que Juan el Bautista se presenta a sí mismo como la voz que clama en el desierto, ¿verdad?, culminará todavía más adelante en el versículo 26, cuando él mismo diga: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y bueno, Juan el Bautista entonces estará preparando el camino. Él es esa voz que clama en el desierto, preparando precisamente el camino a Jesús, que se manifestará con toda la fuerza y con todo el poder del Espíritu Santo. Bueno, tengo que interrumpir tantito, ¿verdad? Vamos a ir a un cortecito, pero bueno, vamos a regresar. Les recuerdo el contacto 234-3773 y Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Regreso a Palabra Viva. Bueno, recordamos el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Ahí nos pueden dejar todas sus preguntas, ¿verdad?, sus dudas, algún saludo que quieran mandar. Con mucho gusto lo vamos a pasar al aire. Y bueno, pues seguimos con esto que nos hablaba Martín del Espíritu Santo, nuestro tema Jesús Mesías, Martín. Sí, ¿verdad? Decíamos que Juan el Bautista dará testimonio de quién es aquel a quien él viene abriéndole el camino. Él dirá, ¿verdad?, finalmente que será quien bautice en el Espíritu Santo. Por eso, vuelvo nuevamente al capítulo 1 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 29 en adelante, hasta el versículo 34, que es donde termina el testimonio de Juan el Bautista. Es sorprendente cómo Juan el Bautista dirá en más de una ocasión: es que yo no lo conocía, yo no sabía quién era, pero aquel que me envió a anunciar, ¿verdad?, aquel que me envió a bautizar, me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es quien bautizará con el Espíritu Santo. Es lo que dice literalmente el versículo 33 de este capítulo 1 de San Juan. Jesús entonces es el Mesías, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y una primera experiencia de Jesús, ¿verdad?, que se manifiesta así públicamente, será precisamente en el misterio de su bautismo. Y quiero tomar el texto del Evangelio según San Marcos para que hagamos una muy breve reflexión sobre este punto. Dice capítulo 1, Evangelio según San Marcos, versículos del 9 en adelante. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo:
Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, ¿verdad?, viene entonces desde Nazaret, desde donde él había estado viviendo, en donde él había estado viviendo su vida oculta, y llega precisamente a ese lugar donde Juan Bautista bautizaba, y se encuentra allí con él. Es sorprendente cómo Jesús, ¿verdad?, viene descendiendo desde Nazaret de Galilea, que estará más o menos a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y va a llegar hasta aquella región, Betania, llamada también en algún momento, donde Juan el Bautista bautizaba. Y en ese lugar, allí donde precisamente el río Jordán y el mar Muerto casi se encuentran, ¿verdad?, y se unen en una sola corriente, allí en ese lugar, que es una de las depresiones, por supuesto, más profundas en el mundo, ¿verdad?, que está más o menos a unos 400, 500 metros también bajo el nivel del mar, Jesús entonces va a descender y va a llegar hasta ese punto para vivir dos experiencias. Una primera que es simbólica y que anticipa, por supuesto, el papel de Jesús como Mesías. Me refiero precisamente a ese descenso, a ese bajar, ¿verdad? Que hablábamos en el programa, 2 programas anteriores, de Jesús en su kénosis, en su descenso, ¿verdad? Que no solamente siendo Dios se hizo hombre, sino también siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo el esclavo de todos, y luego descendió todavía más hasta una muerte, y una muerte de cruz, que era la más terrible, ¿verdad? Recordando que en ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Dios a Jesús, Dios a Cristo, Dios a su Hijo, lo ha hecho pecado para salvarnos a nosotros. Es el descenso de Jesús que está también aquí, ¿verdad?, ya como prefigurado, preanunciado en estas palabras del Evangelio según San Marcos. Y entonces Jesús en ese descenso entra al agua del río Jordán, ¿verdad? En el paralelo de este texto de San Marcos, que es el de San Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, y el de San Lucas también capítulo 3, versículos 21 al 22, dirá que incluso el bautista se resiste a bautizar a Jesús, diciéndole: soy yo más bien quien debe ser bautizado por ti. Pero Jesús le dirá: tiene que cumplirse lo que ya había sido anunciado. Jesús entonces dentro del agua, ¿verdad?, está, vamos a decir así, cargando a la humanidad entera. Ha descendido, ¿verdad?, para asumir, para llenarse él mismo, voy a decirlo de esta manera figurativa, de toda la humanidad, de todos los pecados de la humanidad, de todos los dolores, los sufrimientos de las personas. Jesús ha descendido entonces hasta ese grado y ha entrado con ellos al agua para ser purificado. No porque Jesús haya cometido pecados, sino cargando nuestros pecados, se ha puesto ya en nuestro lugar. Pero luego viene el segundo momento. Dice allí que en cuanto Jesús salió del agua, y esta es una experiencia maravillosa que tuvo el mismo Jesús. Aquí San Marcos lo va a describir de esa manera, con una experiencia personal de Jesús. En cuanto él sale del agua, es Jesús quien ve abrirse los cielos, ¿verdad?, ve rasgarse los cielos. Precisamente ese rasgarse de los cielos, ¿verdad?, anunciado también por el mismo profeta Isaías, habla de esos tiempos mesiánicos, habla de esos nuevos tiempos, habla de ese abrirse de Dios a la humanidad para rescatarla, para salvarla, para redimirla, para mostrarle su gratuidad, para mostrarle su infinito amor. Y bueno, Jesús es quien primero experimenta esa cercanía de Dios a la humanidad. Jesús ve entonces que se abren los cielos y ve descender al Espíritu Santo sobre él. Y lo hace con un aleteo suave, vamos a decirlo figurativamente también, ¿verdad?, como una paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que ese posarse suavemente del Espíritu Santo en Jesús, con esa suavidad del aleteo de la paloma, es lo que nos está dando a entender en esa intimidad, en esa relación profunda que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso San Irineo de León nos llegará a decir, ¿verdad?, con una frase muy bonita: el Padre es el que unge, el Hijo es el ungido y la unción es el Espíritu Santo. Es en esos momentos donde Jesús nuevamente vuelve a tener una experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. No porque antes no lo estuviera,
Recordemos que Él es Dios y hombre verdadero. Y como Dios siempre, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo, pues no es algo que se pueda apartar o separar de Él. Pero también en su humanidad, Jesús vive esta misma experiencia de ser lleno del Espíritu Santo como una preparación de lo que Él también quería realizar con sus discípulos el día de Pentecostés. Por eso es que Jesús es el ungido. ¿Y con qué ha sido ungido Jesús? Con el Espíritu Santo. Podríamos incluso decir, ¿verdad? Igual que Jesús fue como bautizado 2 veces. La primera es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán para que se cumplieran las Escrituras con un bautismo de purificación, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y Jesús, ¿verdad?, ha cargado sobre sí los pecados de la humanidad y recibe ese bautismo de Juan el Bautista para poder iniciar también su ministerio como Salvador y como Redentor. Sin embargo, Jesús recibe también un segundo bautismo. Este segundo bautismo lo recibe Jesús desde el cielo. Es decir, Dios Padre es quien bautiza a su Hijo y ahora lo bautiza con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Por eso, cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, volviendo nuevamente al texto de San Juan, capítulo 1, cuando él habla precisamente del Mesías, del esperado, del que habría de venir, dice: Él los bautizará en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces es Jesús quien, lleno del Espíritu Santo, comenzará entonces el ministerio. Y entonces nos trasladamos nuevamente al texto que leí al inicio del programa. Llega él a Nazaret, a su tierra, entra a la sinagoga, le dan el volumen del profeta Isaías, lo lee y comienza diciendo precisamente, y además testimoniando: el Espíritu del Señor está sobre mí. E incluso cuando Jesús termina de leer ello, devuelve el rollo al ministro, va, se sienta en su lugar y dirá ahí literalmente San Lucas capítulo 4, que los ojos de todos estaban puestos en él, como esperando alguna explicación. Y entonces Jesús tomará la palabra y dirá simple y sencillamente: este texto de la Escritura que han escuchado se ha cumplido hoy. Jesús se presenta entonces como el Mesías, como aquel que es esperado, aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que ha recibido del Padre los dones del Espíritu Santo, aquel que está, voy a decirlo así, bien equipado para poder realizar la misión. Por eso también podemos decir que la misión a la que Jesús ha sido enviado, también ha sido enviado el Espíritu Santo. Es una misión conjunta entre Jesús y el Espíritu Santo para poder salvar a la humanidad. A lo largo de todo el ministerio público de Jesús vamos a encontrar muchos detalles, sobre todo en el escrito de San Lucas, de cómo el Espíritu Santo va guiando a Jesús, ¿verdad? Se emplean como 2 palabras en los sinópticos: una que el Espíritu Santo lo guía y otro que el Espíritu Santo lo empuja. Lo guía, podríamos incluso nosotros imaginar, ¿verdad? Va adelante el Espíritu, va Jesús atrás, el Espíritu Santo lo va guiando. Y en otro momento Jesús va adelante y el Espíritu va atrás como empujándolo, ¿verdad? Estas 2 palabras se ocupan para poder describir la unión tan íntima, tan perfecta entre la persona del Hijo de Dios y el Espíritu de Dios, que también es una persona, de quien hablaremos un poquito más adelante. Pero ciertamente Jesús se manifiesta como el Mesías. Por eso San Juan, en el capítulo 19 de su escrito, cuando hable precisamente de la muerte de Jesús, esa muerte redentora, a diferencia de los sinópticos que simplemente mencionan que Jesús dio un fuerte grito y expiró, San Juan dirá de una manera maravillosa que Jesús, ¿verdad?, muere con una muerte solemne, de una manera muy, muy admirable, pero al mismo tiempo Jesús, al inclinar la cabeza, dice ahí, capítulo 19, en el versículo 30 del Evangelio según San Juan, que al inclinar la cabeza Jesús entregó el Espíritu. ¿Y a quién está entregando el Espíritu? Bueno, aquí primero aclaremos, no se trata de Jesús que expira, ¿verdad? Y entonces su espíritu, voy a decirlo así, su espíritu, su alma humana se desprende de Jesús. No, no se trata de ello. Jesús está entregando el Espíritu Santo a la iglesia, porque la iglesia está representada por María, que está a los pies
de Jesús crucificado, y está Juan también, o el discípulo amado, a quien más conocemos así, ¿no? Como Juan, pero es el discípulo amado. Entonces la iglesia está representada allí, está presente a los pies de Jesús, recibiendo también de él una efusión del Espíritu Santo. Y sin embargo también, ¿verdad? En su resurrección, el primer día de la resurrección, nos narra también San Juan en el capítulo 20, ¿verdad? Que aquel domingo por la tarde, Jesús se presenta en donde estaban reunidos los discípulos, ¿verdad? Estaban incluso a puerta cerrada, tenían miedo, y Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Les muestra inmediatamente las llagas de las manos, del costado. Los discípulos, por supuesto, dice ahí el Evangelio, que se llenaron de alegría. Y entonces Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y luego añade: como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús entonces, al ser el Mesías, al estar lleno del Espíritu Santo, solo Él puede dar también al Espíritu Santo. Lo entrega, por supuesto, con su muerte redentora y gloriosa en la cruz, pero lo entrega una vez más también, ya resucitado, a sus discípulos, quienes necesitaban primeramente ser como curados, liberados de sus miedos, de sus temores. Y les vuelve a recordar Jesús la misión de ir, la misión de salvar almas. Y por eso Jesús les dice: así como me enviaron a mí, ahora yo también los envío a ustedes. Pero no los envía solos, sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. Ese soplo de Jesús genera una vida nueva, ¿verdad? Recordemos también ese primer soplo de Dios, aquel primer hombre, Adán. El libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo del 7 en adelante, nos narra cómo Dios formó al hombre de barro, y ya que había hecho la figura, sopló en él, y entonces comenzó a ser un ser viviente el hombre. Así también ahora Jesús resucitado, que también es Dios y hombre verdadero, vuelve a soplar sobre una nueva creación. La era del Espíritu Santo es inaugurada con estos tiempos mesiánicos. Jesús se presenta como el Mesías que donará el Espíritu Santo a todo aquel que crea en él. Pues ahí ya está, ¿verdad? Nuestro tema. Les recuerdo el contacto en Facebook, Palabra Viva Radio, cualquier duda que tengan, o al 234-3773 para que nos puedan mandar sus dudas y sus saludos. Con mucho gusto los pasamos al aire. Regresamos en unos segunditos. Ya estamos de regreso en Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773. Repito, 234-3773. Y en Facebook, Palabra Viva Radio. En nuestro Twitter, @Palabra Viva Radio. Y nuestro correo electrónico, palabraviva.radio@hotmail.com. Con mucho gusto les vamos a atender. Y ya en unos segundos más voy a pasar todos sus saludos. Y bueno, seguimos con nuestro tema, ¿verdad? Jesús Mesías, Martín. Sí, continuando, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo ya. Jesús es el ungido, el Mesías o el Cristo, ¿verdad? ¿Y ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Lo es, ¿verdad? Ya en plenitud por ser Dios, pero en su humanidad Jesús vivirá varios momentos de ese ser lleno del Espíritu Santo. Incluso desde su propia concepción, que se hace por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre virginal de María. Ya desde allí Jesús ya está así como indicado, como subrayado, que Él, ¿verdad? Toda la obra que realice será también obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús, voy a decirlo así muy simplonamente tal vez, pero como para que lo veamos y lo tengamos muy presente, son una excelente mancuerna, ¿verdad? Hacen un excelente equipo, hacen un excelente trabajo, una unidad plena. Por eso la misión de la salvación de los hombres es una misión conjunta entre Jesús y el Espíritu Santo, y ambos han sido enviados por el Padre. Decíamos entonces que Jesús, en momentos así claves de su misión, en los momentos claves también de su propio misterio, ¿verdad? Manifestará ese ser lleno del Espíritu Santo.
no solamente con los signos, con las señales, con sus propias palabras que Él estará predicando, sino también donándolo a los mismos discípulos. Ahorita retomábamos dos, ¿verdad? En la crucifixión, en el momento de su muerte, Jesús dona el Espíritu Santo a la iglesia, representada ya en María y el discípulo amado. Pero también en el día de la resurrección, en la tarde de ese día, Jesús soplará sobre los discípulos, generando en ellos una nueva creación, una nueva vida. Les llenará también del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, en esa primera y maravillosa predicación, volverá a resaltar y a remarcar que Jesús es el Mesías. Dice aquí, capítulo 2, en el versículo 32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado y Él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el Padre, ¿verdad?, quien nuevamente a Jesús glorificado lo llena del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que el ambiente de Dios, el hábitat, perdone la comparación, el hábitat de Dios es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Esa plenitud de vida que es el Espíritu Santo mismo, es el ambiente natural de Dios. Dios que se manifiesta como el que da la vida, como el dador de vida, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso es que una vez más a Jesús, después de haber muerto y después de haber resucitado y haber sido glorificado a la derecha del Padre, recibirá entonces, dice el texto aquí de Hechos de los Apóstoles, recibirá del Padre el Espíritu Santo prometido. Y eso es lo que Jesús derramará el día de Pentecostés. Por eso ahí en el versículo 36 de mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dirá Pedro con mucha certeza: sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios lo ha constituido Señor y Mesías a Jesús, el mismo que murió crucificado, el mismo que resucitó al tercer día, el mismo que ahora está a la derecha del Padre, ha sido constituido no solo Señor, como lo decíamos en los programas anteriores, sino también es el Mesías, es decir, el que da el Espíritu Santo sin medida. Y bueno, entonces aquí cabe la pregunta: ¿quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo solo es una fuerza divina? ¿Será que el Espíritu Santo solo es un poder que viene de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo lo podemos únicamente conocer en el aspecto carismático? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y bueno, Jesús mismo nos va a explicar quién es el Espíritu Santo. En ese hermoso discurso de despedida que está en el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 13, 14, 15, 16 y luego el 17, que es la oración sacerdotal, ¿verdad? Un texto hermosísimo de San Juan. Jesús, a partir del capítulo 14, empezará a hablar del Espíritu Santo. Y en 5 ocasiones Jesús remarcará que el Espíritu Santo es una persona diferente del Padre y del Hijo, que no es una fuerza como pensaba el pueblo judío en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, que era solo una fuerza que venía de Dios y un irrumpir carismático a través de los profetas, o una inspiración a través de los reyes o a través de los sacerdotes. No, el Espíritu Santo es una persona. Por eso Jesús, capítulo 14 de San Juan, en el versículo 15, animará a los discípulos diciéndole estas palabras, y hoy nos anima a nosotros: si me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque vive en ustedes y con ustedes está. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos muy bien cómo en razón del amor que Jesús nos tiene
y que nos invita también a tener para Él: si me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere Jesús? Por supuesto que se refiere a los mandamientos de la ley de Dios, pero también se refiere principal y como ubicando la ley nueva, ¿verdad?, en el contexto del amor. El amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo. Finalmente, el mandamiento del amor. En el amor que Jesús nos tiene, en el amor que Él nos pide tener unos para con otros, Jesús hace una promesa: si ustedes cumplen mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, y entonces Él les dará otro paráclito. Y eso es algo fabuloso. Jesús promete dar el Espíritu Santo. Él es el primero que le pide a Dios Padre que done el Espíritu Santo, que done al paráclito. Y es más, Jesús subraya aquí otro paráclito, otro. Es decir, un segundo paráclito, porque el primer paráclito es el mismo Jesús. Les invitaría a leer un documento muy hermoso, una carta encíclica que nos dejó el beato ahora Juan Pablo II en 1986, con motivo de la solemnidad de Pentecostés de 1986. El Papa Juan Pablo II nos dejó esta carta encíclica que se llama El Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Y en esta carta encíclica, en la primera parte, habla precisamente de estos puntos que estoy mencionando ahora sobre el Espíritu Santo. Es Jesús quien revela al Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo es el otro paráclito. Jesús es el primer paráclito que ha venido a traernos la buena nueva. Él es el primero que nos anuncia, pero después de Él y gracias a Él, para poder continuar en el mundo, ¿verdad?, por medio de la iglesia, la obra de la buena nueva de salvación, pues Jesús nos da al otro paráclito, es decir, al Espíritu Santo. E incluso Jesús habla del Espíritu Santo diciendo: es el Espíritu de la verdad. El Espíritu que nos conduce a la verdad plena, la verdad completa. Luego, en un segundo momento, Jesús le dirá: les he dicho todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Es decir, el Paráclito, además de permanecer para siempre en aquel corazón, en aquel hombre, en aquella mujer que lo invoca, ¿verdad?, además de permanecer, también es un maestro interior, un maestro que nos recuerda. El Espíritu Santo actúa en la memoria. El Espíritu Santo nos anima a recordar las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los valores de Jesús. El Espíritu Santo también nos explica lo que a veces para nosotros es difícil de comprender, sobre todo de los misterios de la vida de Jesús. Porque el Espíritu Santo es quien nos hace decir: Jesús es el Señor. Dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 3. Y es el Espíritu Santo también quien nos hace decir Abba, es decir, Padre o Papito o Papacito, ¿verdad? Dirigirnos a Dios con esa familiaridad es obra también del Espíritu Santo. Por eso, en un tercer momento, Jesús dirá, capítulo 15, versículo 26 en adelante también de San Juan: cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, tenemos aquí ya tres grandes ideas. Cada una valdría la pena hasta incluso desarrollar todo un tema. Pero vamos quedándonos así con esta sencilla síntesis. El Espíritu Santo es el consolador, el paracletos o intercesor, también podríamos traducirlo así, o abogado, que permanecerá siempre con el creyente. Segundo, es el maestro interior que le recordará y que le enseñará. Pero tercero, el Espíritu Santo también es un testigo. Testigo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un testigo que anuncia la buena nueva. Pero también es un testigo que actúa en otros testigos, es decir, en los discípulos que los hacen misioneros. Por eso, la misión no se puede realizar sin el poder del Espíritu Santo, primer testigo. Nosotros no podemos ser testigos aislados del Espíritu Santo. Sería como una locura, sería algo no imaginable siquiera.
nosotros, si podemos decir, soy testigo de que Jesús es mi Salvador, es porque primero el Espíritu Santo en mi propio interior ha dado testimonio de ello. Y por eso también me motiva, ¿verdad? Hace que salga de mí esa buena nueva que Él mismo ha impreso ya. Luego, un número 4 que Jesús dice sobre el Espíritu Santo. Dice ahí en el capítulo 16, versículo del 7 en adelante. Y sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, lo enviaré. Cuando Él venga, pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado, con la justicia y con la condena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Les conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque está el Espíritu Santo, ¿verdad? Como premio, como don, como regalo. Por eso el Espíritu Santo también se le llama el don que viene de lo alto. Don con D mayúscula. Es el don dador de todos los demás dones. Y por eso Jesús dice, les conviene que me vaya. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya, entonces les envíe al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, nos dice Jesús que el Espíritu Santo es quien nos lleva a la conversión. Por eso dice que pondrá de manifiesto el error del mundo con respecto al pecado, la justicia y la condena. El Espíritu Santo entonces es quien actúa en lo profundo de nuestro corazón para llevarnos a una conversión. No podríamos ninguno de nosotros hablar de conversión, esforzarnos por convertirnos, si no fuese por el poder del Espíritu Santo, que es quien actúa en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso cuando el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 y 27 habla precisamente del tema de la conversión, lo dice con una figura, el corazón nuevo, ¿verdad? Les daré un corazón nuevo, infundiré un espíritu nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer nuevas todas las cosas. Y por eso el Espíritu Santo, que permanece en el corazón del creyente, que es un maestro interior, que es también un testigo, es también quien hace que cada uno de nosotros nos convirtamos a Jesús, convirtamos nuestra vida a Él. Y finalmente, la idea número 5 de Jesús sobre el Espíritu Santo, mismo capítulo 16, a partir del versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Él no hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque todo lo que les dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre también es mío. Por eso les he dicho que todo lo que el Espíritu les dé a conocer lo recibirá de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu Santo entonces asumirá la guía de la iglesia. Será el Espíritu Santo quien ilumine, quien inspire. Será el Espíritu Santo quien corrija. Será el Espíritu Santo quien mantenga viva la fe de los creyentes. Será el Espíritu Santo quien vaya guiando también a los discípulos misioneros. Será el Espíritu Santo quien va realizando la obra de la salvación, la extensión del reino de Dios con su presencia amorosa. Jesús nos ha dejado entonces, ¿verdad? Muy claro que Él es el Mesías, Él es quien da el Espíritu Santo y además nos ha abierto ya el camino para el tema de la semana que viene, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya Jesús nos ha dicho 5 ideas básicas sobre el Espíritu Santo. Él permanece con nosotros, es el maestro interior, es un testigo que junto con nosotros dará testimonio de la buena nueva, es el Espíritu Santo quien nos convierte y por supuesto es el Espíritu Santo quien nos guía. Pues ahí está el tema, ¿verdad? Súper interesante. La verdad es que pues no nos da mucho tiempo, pero ya vamos a abarcar más el próximo jueves, que va a ser Espíritu Santo. Y bueno, los invito a que se metan a Facebook, Palabra Viva Radio, ahí con mucho gusto los vamos a atender. Y ahorita ya mandamos sus saludos. Antes quiero pedirle a Martín si podemos hacer nuestra oración final para ya despedirnos de nuestro programa. Claro que sí, vamos a invocar precisamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya que Jesús Mesías lo ha dejado para nosotros, pues invoquémoslo. Lo que más necesitamos en el mundo es al Espíritu Santo. Digamos entonces, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven luz de los corazones, ven dador de los dones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio,
brisa en el ardiente calor, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada bueno hay en el hombre. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Danos el mérito de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén. Aleluya, aleluya. Pues muchas gracias, ¿verdad? Ustedes, Radio Escuchas, los sigo invitando a que nos sintonicen en www.radiopalafox.com. Inviten a todos los que gusten, ¿verdad? De eso se trata, que tengan pues estos temas para todos, para los que son y no creyentes, para ustedes. Y bueno, les agradezco siempre por estarnos escuchando. Voy a mandar sus saludos rápido en Facebook, que siempre nos mandan cositas y así, pues les agradezco mucho. A Juan, a Verónica Sánchez, Juan Armando Méndez, Gloria Stephanie Santana, Selene Mora, Lourdes del Razo, Anita Ruiz y a Sodi Sánchez. Muchas gracias por sintonizarnos como siempre y pues mandarnos sus saludos, mandarnos sus propuestas. Con mucho gusto ya les vamos a atender. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nos estamos escuchando el próximo jueves. Agradezco también aquí a los chicos que nos están ayudando como siempre, ¿verdad? Enrique y a Héctor. Les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Les recordamos el contacto Palabra Viva Radio y en www.radiopalafox.com. Nos escuchamos todos los días de 2 a 3 de la tarde en su programa Palabra Viva y en su sección El Querigma todos los jueves. Que bueno, está Martín, ¿verdad? Y Abraham y Víctor que también nos faltaron. Les mando un saludo a todos, que tengan un buen provecho.